Ok, quiero que escuches este mensaje, este video, que veas este video por un momento, algo rápido del difunto y expresidente de Venezuela, ¿no? Aquí se los pongo un momentito. Presten atención. Más fácil será que un camello entre por el ojo de una aguja a que un rico entre al reino de los cielos. Nosotros no queremos ser ricos. Ser rico es malo. Ser rico es malo. Malo. Wow, wow, wow. Me parece sumamente extraordinario. Y fíjate que mi comentario o mi opinión no va a ir centrada a un difunto y expresidente, ¿no? De la, no sé si decirle República Venezolana, ¿no? No sé si es república, quizás en papeles, ¿no? O democrática, la nación de Venezuela, ¿no? Pero mi comentario, mi opinión no va centrada en la opinión de un presidente o de un partido político exclusivo, porque esto es mucho más grande, abarca mucho espacio, abarca mucho tiempo, viene desde mucho más atrás, ¿no? Desde tiempos de décadas, ¿no? La forma en que fueron educados nuestros padres, ¿no? Nuestros antecesores, ancestros. Esto tiene una trascendencia de fondo, o sea, brutal, enorme, ¿no? Y esto tiene, o sea, tengo que retroceder en el tiempo a la época de las iglesias en aquel entonces, ¿no? Porque este tipo de pensamiento no nació aquí en este país, ¿no? No nació ni siquiera en el seno de la familia de ese presidente. No, eso viene de mucho recorrido, mucho pasado, mucho más atrás, ¿no? Y sobre todo que es algo que abarca a la mayoría de las iglesias a nivel latinoamericano. No por algo el continente de Latinoamérica era uno de los más pobres en el mundo, después del continente africano, ¿ok? Estadísticamente. Y bueno, y si tendremos que, si tuviéramos que hablar de iglesias, tendríamos que aglomerarlas o empaquetarlas a todas en la misma bolsa. Todas, ponle el nombre que quieras. Todas, católica, evangélica. Porque fíjate, ese tipo de pensamiento ha calado en las entrañas del pueblo latinoamericano por muchas décadas hacia atrás, ¿no? Esta es una expresión viva de ese pensamiento. Ahora, mucha gente conoce, y no quiero entrar en ese debate político, mucha gente conoce el estatus económico en que la familia Chávez vive actualmente, que son requete millonarios, ¿no? Eh, terminaron, terminaron siendo malos porque todos actualmente poseen una fortuna que no tienen forma de sustentarla de dónde salió, ¿no? Y bueno, pero a donde quiero ir es al tipo de pensamiento o idea que todavía predomina a pesar de vivir el siglo XXI, a pesar de vivir la era de la información, la era donde la tecnología está en un punto de alcance altísimo, a pesar de todos esos avances científicos y tecnológicos, la mente no se mantiene enclaustrada en un pensamiento del pasado, muy arraigado, ¿no? De creer que la espiritualidad y la riqueza no pueden convivir juntas, ¿no? Por eso que a muchos le preguntan, ¿tú qué prefieres, ser feliz o ser rico? ¿No? Y por eso hay pregones o dichos, como dicen en mi país, ¿no? Al menos seré pobre, pero seré honrado. Como si la honradez y la riqueza no pudiesen convivir juntas, ¿no? O como si uno fuese más importante que el otro, ¿no? Como si siempre tuvieses que elegir o entre una o la otra cosa. ¿Qué prefieres? ¿Ser rico o ser feliz? ¿No? ¿Qué es mejor? ¿La pierna o el brazo? Por Dios, ¿no? ¿Quién te ha dicho que tienes que coger una cosa o la otra? ¿Por qué no las dos? ¿Por qué no todas? ¿No? Entonces, si tenemos que hablar de la tergiversación de este pensamiento, tenemos que remontarnos a la época de la iglesia antigua, ¿no? Donde se creía que la espiritualidad y la pobreza iban de la mano para poder lograr cierta santidad, para poder lograr cierta recompensa divina, para obtener cierta salvación, ¿no? O sea, nada más lejos, nada más tergiversado de la verdad, ¿no? Eh, si estudiáramos el trasfondo de este texto, sé que hay muchas personas que no profesan ningún tipo de religión,
puede que estén viendo este video, quiero tocar en este momento, hablar, o sea, sin duda que tengo que hablar de la escritura, ¿no? Y quiero que lo veas como un libro histórico, porque la ciencia actualmente y la historia como tal lo avalan como uno de los libros históricos más, más concerniente, más exacto, de mayor confiabilidad, ¿no? Si lo viéramos en esa parte técnica, pues, ¿no? Entonces, tenemos que remontarnos a esos tiempos. Y cuando tú lees la escritura o el texto al que el expresidente y difunto se refiere, es que el énfasis es hacia la riqueza. Y la riqueza en los textos bíblicos se refiere a muchas cosas, no solamente, no, o sea, no es algo que se encasilla simplemente al dinero. Y lo que él quería entender ahí, que si tú estás muy apegado a la riqueza, riqueza es cualquier cosa que hay otro texto que sustenta esto, que dice: donde está tu corazón, donde está tu tesoro, va a estar tu corazón. O sea, algo a lo que tú estás extremadamente apegado, algo material sobre todo, pues, ¿no? Pero puede ser una persona, puede ser un lugar, ¿no? Es decir, cuando se refería, es decir, a tener a Dios en tu corazón, no podías tener, otra cosa no podía ocupar el primer lugar. Era a lo que se refiere. Es decir, si tu riqueza no es Dios, no podías entrar, ¿no?, al reino. Pero no quiero adentrarme tanto en el texto religioso, sino en la parte, en el contexto de todo lo que abarca esto, ¿no? Aparte de que en la escritura hay miles y miles de textos bíblicos que hablan acerca del dinero, o sea, que favorecen, los próceres de la escritura, los padres de la fe, eran personas millonarias. Abraham, desde la época de Jacob, Isaac, siempre fueron, ni qué decir de Lot, siempre fueron personas que tuvieron el poder, tuvieron abundancia, que tuvieron, eran los millonarios de aquel tiempo. Entonces, si tenemos que remontarnos al pensamiento de la iglesia, se ha tergiversado, ¿no? Aparte de que hay estudios que indican que la misma escritura como tal, los textos originales se han diluido, o sea, se ha perdido la originalidad como tal, ¿no? Así que, cuando digo que tengo que encasillar a todas las iglesias en la misma bolsa, es así, sea cual sea la religión, fíjate, católica, protestante, evangélica, hay una tendencia a creer de que en la pobreza está la espiritualidad, que la humildad y la pobreza, que no tiene nada que ver, por cierto, es donde vas a encontrar esa reconciliación, ese hombre espiritual, esa santidad. O sea, que siempre la pobreza va a estar ligada a eso. O sea, como que tienes que ser pobre en cierto modo, o desligarte de cierta economía, de cierta libertad financiera, para entonces poder aspirar a aquello a la libertad espiritual, pues, ¿no? ¿No? Entonces, no hay nada más erróneo que eso actualmente. No hay nada más erróneo que esta forma de pensar, ¿no? Ahora, fíjate en un análisis. Si nos adentramos a la escritura, si nos adentramos al creador como tal, fíjate que todo lo que él hizo, lo hizo en abundancia. En una ocasión, en los textos antiguos, Jehová le preguntaba a Moisés: mira las estrellas del cielo y dime si las puedes contar. Y ahí la pregunta que le hacía es: así va a ser tu descendencia. Es decir, todo lo que el creador llevaba a cabo, todo lo que creaba, ¿no?, valga la redundancia, era en extremo abundante. No había escasez, no había limitación, no había tenemos que racionar, ¿no? O sea, no hay mucho inventario, no hay mucha materia prima, así que hagamos las cosas a medias. No, o sea, todo lo que el creador hacía en cuanto a lo natural era en extremo abundante. Por eso que le preguntaba a Abraham: mira las estrellas del cielo, dime si las puedes contar. Yo te pregunto a ti: trata de contar la arena del mar. Imagínate que cada ser humano son casi 7.000 millones de habitantes, y ni aún así, si cada uno tratáramos de contar la arena del mar, no terminaríamos nunca. No existe una tecnología, un software, un algoritmo que pueda contar toda la arena del mar. Si se observan los océanos, los grandes océanos fueron creados con mucha, enorme cantidad de agua, ¿no?
Es decir, todo, incluso la naturaleza que ha sido en parte destruida, acabada por el ser humano, aún así sigue siendo abundante, porque todo lo que el creador hacía, lo hacía en abundancia. Entonces cuando tú observas eso, cuando tú observas ejemplificado en la naturaleza, y nosotros también somos parte de esa creación, me he preguntado desde pequeño, hay algo que no cuadra aquí, ¿no? Todo lo que el creador hace es en extremo abundante, casi sin límite. No sabemos si las estrellas del cielo tienen límite. La ciencia no ha podido descubrir eso. Cada vez se descubren nuevas galaxias, ¿no? Nuevos sistemas solares, nuevas estrellas. Entonces, no sabemos si realmente hay límite en ese aspecto. Parece ilimitado. Entonces, si todo lo que el creador hizo fue en extremo abundante, ¿no? Fue enorme, fue vasto, ¿por qué la iglesia hay un pensamiento muy acorde? A pesar de que en la temática de las religiones pueden diferir muchas cosas, pero en cuanto al dinero, la prosperidad y la abundancia, siempre hay, el pensamiento es consensuado. Piensa en poquito, vive con lo necesario, no seas ambicioso, déjate confórmate con lo que hay ahí, ¿no? Una rebanada de pan ahí, pídele a Dios nada más, agradece lo que tiene y confórmate con eso, ¿no? Abandona toda pasión, toda ambición y confórmate nada más con esto. Ahí, dame un carrito, una casita, un poquito, lo necesario para vivir hasta la próxima. No cuadra, hay algo que hay algo que no nos están diciendo, ¿no? Hay algo que no es compatible, ¿no? Con lo que realmente el creador hace cada día, ¿no? Así que no puedo culpar a una economía, no puedo culpar a un partido político o decir que esto es exclusivo de los partidos comunistas y socialistas. Todos sabemos la historia de dónde terminan, ¿no? La historia dice claramente, ¿no? Del fracaso que ha representado para las economías latinoamericanas y los gobiernos comunistas, el desastre, ¿no? De lo que representa para un pueblo creer que todos pueden vivir por igual, ¿no? Todo racionado, todo calculado, todo medido ahí, ¿no? Todos sabemos dónde termina eso, y es un tipo de economía, un tipo de pensamiento, ideología política que nadie quiere. Nadie quiere, y todos sabemos a dónde lleva. Eso estamos claros. Pues en YouTube puedes encontrar un montón de videos respecto a eso, ¿no? No quiero repetir lo mismo, ¿no? Pero es que eso tiene un trasfondo mucho más atrás. Eso tiene un trasfondo mucho más grande, ¿no? No por algo, no por nada, la economía o el continente latinoamericano es uno de los continentes más pobres del mundo, a excepción del continente africano, ¿no? ¿Tendrá algún tipo de relación? Claro que la tiene. Claro que tiene. Hay mucha relación entre el uno y el otro, ¿no? Es decir, porque desde pequeño el niño crece con esa psique colectiva, ¿no? De que para acercarte a Dios, de que para buscar la espiritualidad, de que para ser un hombre moral, correcto y agradable a los ojos de Dios o de la sociedad incluso, tienes que ser austero, tienes que limitarte a ciertas cosas, no aspires a ese capitalismo salvaje, no aspires a esa abundancia, ¿no? Despójate de todo lo que puedas y vive nada más con lo necesario ahí, ¿no? El problema, mira, o vive nada más con lo suficiente. El problema de vivir con lo suficiente o aspirar únicamente a lo suficiente es que siempre terminas en insuficiente. Siempre, o sea, tú tienes que tirar a las estrellas para poder pegarle a la cima de la montaña, ¿no? Entonces, no por nada estas corrientes religiosas, independiente del tipo de religión, porque creo, vuelvo y repito, es algo que curiosamente, a pesar de que todas las religiones son diferentes, en ese aspecto todas coinciden. No es casualidad, no lo es. Así que ese es mi pensamiento. Señores, para concluir,
no podemos descartar ni dejar de lado que ese pensamiento, esa psicofilosofía, psicoanálisis, ¿no? Esa psique colectiva que se ha adentrado en las entrañas de nuestros ancestros, siga predominando hoy en día. Hoy la sugestión, viviendo la época de la información, es una de las formas en que tú más te puedes revelar. Hay quienes creen que se revelan haciendo huelga, tirando piedra. Son movimientos, por supuesto, no los criticamos, pero la mejor forma que tú te puedes revelar es siendo subjetivo, ¿no? Educándote financieramente, logrando la libertad financiera, siendo un pobre más, siendo un necesitado más. No ayudas a nadie, ¿no? Hay muchas bocas por alimentar, y si tú te vuelves otra más, no estás ayudando a nadie, ¿no? Entonces, tenemos que comenzar a trabajar en cambiar ese chip, ¿no? Esa forma de pensar en que el dinero es maldad, que todos los ricos son malos. O sea, la forma que tú tengas de pensar acerca de los ricos y la riqueza, la va a repeler o la va a traer hacia ti, ¿no? Hay ricos buenos y malos, sí, claro que lo hay, pero también hay gente pobre que es buena y mala. De hecho, hay más. Más ves a un pobre matando a otro por un pedazo de pan que realmente un rico quitándole a otro de la misma forma, por eso, ¿no? Entonces, la forma que nosotros pensamos, las ideas que tenemos acerca de la riqueza, de la libertad financiera, son las mismas que le vamos a transmitir a las próximas generaciones. A tus hijos y tus hijos a sus hijos. A los hijos de tus hijos, ¿no? Entonces, todo, si nos vamos al libro histórico o si vemos la escritura como un libro histórico, todo el deseo, ¿no? Todo el deseo que Dios, el Creador, tenía para sus hijos era que vivieran abundancia, que vivieran prosperidad, que siempre tuvieran hasta rebosar, ¿no? Hay una parábola, una historia muy linda acerca de los 10 talentos, te la recomiendo. Pero quiero terminar con estas preguntas. Y es, si tú pudieras ser mejor de lo que eres, ¿lo serías? ¿No? Si pudieras ser mejor, si pudieras lograr alcanzar todo tu potencial, ¿lo harías? ¿No? Nunca vas a ver un árbol que crezca menos de sus posibilidades. Un árbol va a crecer hasta el máximo de sus posibilidades porque para eso fue diseñado. Pero fíjate, el ser humano no. El ser humano puede decidir no crecer más de donde está. Si pudiese ser mejor, ¿no? Es decir, tú no le pondrías límite a tu salud. Si pudiese ser más saludable de lo que eres, ¿lo sería? Claro que sí. Tú buscarías ser todo lo saludable, natural que pudieras ser, ¿no? Todo lo atlético, lo pudieras ejercitarse al máximo de tus posibilidades, ¿no? No le pondrías límite a tu salud. Ahí es el punto donde voy. En el amor, le pondrías límite a vivir una vida amorosa, completa, ¿no? Dedicada, ya sea a tu pareja, a tu familia. Claro que no le pondrías límite. Tú amarías todo lo que puedas, ¿no? Entregarías todo lo de ti porque sabes que vas a recibir a cambio lo mismo, ¿no? Entonces, si en la salud no le ponemos límite, si al amor no le ponemos límite, ¿por qué ponerle límite a nuestras ganancias? ¿Por qué ponerle límite a prosperar, a crecer, ¿no? Sabemos que el dinero simplemente es una consecuencia del trabajo, del esfuerzo, de la dedicación y el amor que ponemos en ese trabajo, ¿no? En la creatividad, en el talento, en los dones que te fueron entregados. Así que mi gente, termino con esto. Ser rico no es malo. Ser rico no es malo, ¿no? Entonces, no tiene sentido que alguien que era rico y que toda su herencia, toda su descendencia actualmente son de las personas más ricas en Latinoamérica. Entonces, algo quiere decir eso, ¿no? Así que, saludos mi gente y ya saben, piénsalo.